Para resolver problemas de aplicación tenemos siempre que darnos cuenta que nos están preguntando. Por ejemplo, el primer problema de la guía consiste en lo siguiente. El enunciado dice: determina la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Aquí nos dice que la fuerza resultante está dada por esta ecuación y nos presenta un diagrama con las tres fuerzas y algunos ángulos. Lo primero que tenemos que especificar es qué será cada eje. Por ejemplo, este es nuestro... perdón, no está activado este. Ahora sí. Este eje, el eje horizontal, es el eje X. El eje vertical, el eje Y. Y ahora sí hay que descomponer cada vector. El primer vector, más o menos así, tiene un ángulo de 60 grados con la vertical. Perdón, soy nueva con estos aparatos, entonces es un poco difícil escribir. Espero que con el tiempo mis números y mis trazos sean un poco más entendibles. Bueno, ese es el ángulo de 60 grados. Lo que necesitamos ahora es decir cuánto vale la componente X de este vector y la componente Y. Entonces, la componente X del vector, vamos a llamarle F1X, está dado por el cateto opuesto a este ángulo, es este lado de acá. Entonces siempre sabemos que el cateto opuesto de un vector va a estar dado por el módulo de este vector, que en este caso son... ¡ay! Perdón, otra vez. Son 800 newtons por, que es cateto opuesto, entonces el cateto opuesto va con el ángulo, seno del ángulo, por seno de 60 grados. Además hay que notar que la componente X va a ir apuntando hacia el lado negativo, entonces nosotros tenemos que poner el signo menos aquí. Y en la calculadora hacemos esa operación, 800 por seno de 60 grados da 692.82. O sea, hay que ponerle 692.82 newtons. Ahora hay que hacer lo mismo, el mismo análisis, pero para el eje Y. El eje Y es este lado de acá, entonces la componente, otra vez, la componente Y del vector 1 va a estar dada por el módulo del vector, que son 800 newtons. Me parece que va mejorando esto. Ahora bien, ¿por qué función? Vemos que aquí el cateto adyacente es el lado Y, por lo que utilizaremos la función coseno del ángulo que nos muestran ahí, que son 60 grados. Ahí está. Hacemos esa operación en la calculadora y ponemos 800 por coseno de 60 grados y da 400 newtons. Entonces esas son las dos componentes de mi primer vector. Ahora sigue el vector 2. El vector 2, vamos a ponerlo aquí para que no nos quede sin espacio. El vector 2 aquí está en el primer cuadrante. Entonces este lado, la proyección de este vector con el eje X, es lo que va a dar la componente X del vector. Entonces
podemos poner aquí la componente x del vector 2 va a estar dado por 600 newtons. Ahora, como es el cateto adyacente, pues es por coseno de 45 grados. Metemos esos datos a la calculadora. 600 por coseno de 45 y nos da 424.26. Entonces es como resultado 424.46. Ay, perdón, me equivoqué. 424.26 newtons. Y esa es la componente X. Haciendo lo mismo para la componente Y, obtenemos, bueno, recuerden que la componente Y va a ser ahora este lado de acá. Entonces ahora F2Y es igual a 600 newtons por coseno de 45. Vamos a arreglar eso porque se ve muy feo así. Ok. Y pues como seno y coseno de 45 dan el mismo resultado, sabemos que esto sería igual también a 424.26 newtons. Ok. Nos falta nada más encontrar las componentes para el vector 3. El vector 3 aquí está. Entonces aquí tenemos que aquí formaremos este triángulo. Ay, otra vez. Este triángulo. Y aquí el ángulo que tenemos es este de acá. Entonces otra vez. Queremos encontrar primero la componente X. Tenemos la componente X del vector. Espero que con el tiempo me acostumbre un poco más a utilizar estos aparatitos para escribir en la computadora. Por ahora, como es la primera vez, me cuesta bastante trabajo. Esperemos ir mejorando. Bueno, entonces la componente X del vector 3 va a ser 450 newtons. Y aquí observamos este ángulo que está aquí, que es el que nos están dando, es el opuesto o el adyacente al lado X. ¿O correcto? Es el opuesto. Y siempre que tengamos el lado opuesto, vamos a encontrarlo con la función seno del ángulo, que sería 75 grados. Además observamos que aquí la componente X tiene que ser negativa. En el vector 2 no dije nada de la fuerza 2 porque ambas apuntan hacia más X y hacia más Y. Pero para el vector 3 la fuerza va hacia menos X. Entonces tenemos que agregar nosotros un signo menos aquí que de otra forma no saldría. Y entonces hacemos esa operación. F3 es menos 450 por seno de 75. Y nos da eso, menos 434 punto 666. Redondeando a dos cifras significativas sería 67 newtons. Y ahora nada más nos falta encontrar la componente Y de ese vector, que la componente Y pues viene siendo este lado de aquí, que es lo mismo que este lado de acá. Entonces F3Y tiene que ser igual, y observamos que igual
la componente tiene que ser negativa porque apunta hacia el lado negativo de las y. Entonces ponemos un signo menos que de otra forma no saldría con este ángulo que está aquí. Y tenemos que entonces el resultado es menos 450, bueno, la operación que tenemos que hacer, perdón. Y ahora, el lado y, esta se supone que es una y, es el cateto adyacente a este ángulo. Como es el cateto adyacente, es por eso que utilizamos la función coseno de 75 grados. Y al meter eso en la calculadora, menos 450 por coseno de 75, obtenemos un valor de menos 116.468, redondeando 47 newtons. Y ya con eso tenemos todas las componentes necesarias para encontrar la suma de los vectores. Entonces yo aquí voy a hacer una pequeña tabla, a ver si me alcanza, a ver si cabe aquí. Voy a hacer una pequeña tabla. Entonces aquí vamos a poner las componentes x de cada vector, las componentes y. Empezamos con el vector 1. Para f1, la componente x es, queda muy abajo, la componente x es 692.82. Uy, otra vez estos números, 82. Para evitarme poner las unidades en cada columna, voy a decir que está en newtons, pero acuérdense que es importante ponerlas. Y la componente y, que es esta de acá, es, oigan, esperen, aquí hay un signo menos que no puse, ¿se dan cuenta? Este signo menos tiene que venir aquí acompañando. Entonces aquí ponemos el signo menos también. Y ahora sí, la componente y es de 400. Ahora, para el vector 2, quería cambiar de color para que sea más obvio que corresponde cada uno. Ok, entonces aquí F2, la componente X de F2 es 424.26 newtons. La componente Y, 424.26 newtons. Cambiamos de nuevo de color para escribir las componentes del vector F3. La componente X del vector F3 es menos 434.67. La componente Y es menos 116.47. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es sumar. Antes de sumar, lo que podemos agregar un paso importante. Este paso consiste en lo siguiente: observar que los signos de las componentes correspondan a las orientaciones de estos vectores. Por ejemplo, el vector F1, observamos aquí su componente en X tiene que ser negativa, la componente en Y tiene que ser positiva. Negativa, positiva. Muy bien. F2, ambas son positivas, ambas positivas. Y F3, ambas negativas. Entonces, una vez que hacemos eso, ya nos aseguramos, estamos seguros que que la suma o la operación que haremos aquí es correcta. Y pues ya simplemente sumamos. Tenemos menos 692.82. Menos, otra vez, estuvo un error en la calculadora. 692.82
más 424.26 menos 434.67 es igual a menos 703.23 newtons. Y ahora lo mismo para los valores de acá. Tengo 400 más 424.26 menos 116.47 igual a $707. Ahí se parece un 6, hay que quitarlo porque si no luego vamos a tener errores. 707.79 newtons. Entonces estas serían las componentes X y Y de mi vector resultante. Pero hay que ver, lo que nos están preguntando aquí es la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces, ¿recuerdan cómo se encuentra la magnitud y dirección de un vector? Mientras hago un poco más grande esta paleta, vamos a recordar, lo único que nos están pidiendo aquí prácticamente es encontrar el módulo y el ángulo de ese vector resultante. Entonces eso es muy fácil de obtener. El módulo del vector resultante será igual a la raíz de menos 703.23 newtons al cuadrado más 700. Ay, necesito mucha práctica, planos de caligrafía con este aparatito. 707.29 newtons al cuadrado. Vamos a sacar la raíz de todo eso que está ahí y obtenemos raíz de menos 700, o bueno, recuerden que el menos lo pueden quitar porque el cuadrado, cualquier menos desaparece, ¿no? Pero de 703.23 al cuadrado más 707.29 al cuadrado es igual a 997.39 esto es 192, entonces quedan 39 newtons y este es el módulo de mi vector. Ahora para encontrar el ángulo, acuérdense, lo vamos a hacer por aquí, que el ángulo se encuentra como arco tangente de la componente Y, que es 707.79 entre menos 703.79. Y aquí se acuerdan que hay que hacer una corrección. Dependiendo de los signos de estas componentes, es que identificamos en qué cuadrante debería quedar este vector. Como este es negativo y este es positivo, el vector resultante debe de estar en el segundo cuadrante, el cuadrante que tiene menos más. Entonces por eso a lo que nos salga de aquí tendremos que sumarle 180 grados. Haciendo esa operación tenemos que arco tangente de 707.29 entre menos 703.23. Tuve un error aquí en mi calculadora, perdón, de nuevo. Arco tangente de 707.79 entre menos 703.20 otra vez .23 es igual a menos 45.23
185, es decir, menos 45.19, más 180 grados nos da un valor de 134.81 grados. 134.81 grados. Y ya con esto automáticamente tengo como responder a lo que me preguntan. Es importante siempre responder la pregunta. Entonces podremos decir, si quieren podemos, bueno, aquí está bien, nos piden magnitud y dirección de la fuerza resultante. Podemos poner en algún lugar por aquí la magnitud de la fuerza resultante es de, vamos a agrandar un poquito más esta pantalla. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto de escribir un poquito, de redactar? ¿Por qué hago el esfuerzo de redactar la respuesta? Es muy sencillo, y esto es porque siempre hay que reportar lo que nos están preguntando, siempre hay que dejar registro, lo que se note que estamos respondiendo a lo que nos preguntan. No es suficiente dejar un montón de operaciones aunque estén correctas, tenemos que dar el resultado a lo que nos dicen al final. Entonces la magnitud de la fuerza resultante es de 997.39 newtons a un ángulo de 134.81 grados. Y ese es el resultado. Bueno, con eso es todo por este ejercicio. Espero que sirva como repaso, que haya quedado claro todos los pasos que tenemos que seguir para responder de forma correcta este tipo de ejercicios. Nos vemos en el próximo video.